Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. Desde hace 12 años, los venezolanos venimos padeciendo de una enfermedad cambiaria que no terminamos de curar por la existencia de una multiplicidad de tasas de cambio que, lejos de corregir los desequilibrios que presenta la economía, los agrava. Y en este momento, en el mercado del sistema marginal de divisas, se ha producido la mayor devaluación del bolívar en la historia de Venezuela, ya que el dólar CIMADI cuesta 27 veces más que la tasa oficial de 6.30. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el doctor Alfredo Gordon, economista, expresidente de la UCES, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido nuevamente al programa. Alfredo, primeramente, ¿qué opinión te merece la decisión del gobierno de mantener el control de cambio con multiplicidad de tasas para satisfacer los sectores de la economía nacional? Mira, ciertamente que este sistema cambiario que se ha puesto en boga a partir del 12 de febrero, de alguna manera viene a llenar un vacío que significaba la especie de corralito monetario que teníamos, ya que hasta ahora no podíamos comercializar, ni comprar, ni vender divisas que no fuera de manera ilegal. De tal manera que yo lo considero que es, en principio, un aspecto positivo de este nuevo sistema cambiario. Sin embargo, presenta también algunas dificultades que la idea es que esta noche lo analicemos aquí. ¿El CIMADI legaliza el mercado negro de divisas? De alguna manera el CIMADI no es que legaliza el mercado negro de divisas, sino simplemente legaliza el mercado paralelo que el gobierno ya una vez lo cerró, cuando cerró las casas de bolsas, que impidió que los agentes económicos pudieran acceder a una tasa de cambio que se fijara por la libre oferta de la demanda. En 12 años, el gobierno ha puesto en práctica 6 sistemas cambiarios. Yo te pregunto, ¿cuáles han sido los resultados de estos ensayos? Hasta ahora han sido totalmente negativos, y por eso es que nosotros, los analistas económicos, estamos intentando que en esta oportunidad el gobierno haya acertado. Sin embargo, hay señales en este principio del proceso que indiquen que pudiéramos caer en una especie de SITME o SICAD 2 solamente con una tasa de cambio un poco más elevada. Para ti, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del sistema marginal de divisas, mejor conocido como el CIMADI? Bueno, ciertamente las ventajas para los agentes económicos es que elimina el riesgo contractual. ¿Qué llamamos nosotros riesgo contractual? La posibilidad de las negociaciones fallidas que se hacían o que se hacen en el mercado paralelo ilegal, que de alguna manera implicaba una supuesta estafa con aquellas negociaciones que no se llevaban a cabo efectivamente. Esto lo elimina el mercado marginal de divisas, puesto que ahora va a haber, desde el punto de vista legal, documentos que amparen la capacidad que pueda tener los negociadores en el caso de la compra y venta de divisas, que en este momento va a ser legal. ¿Quiénes son los que tienen acceso al CIMADI? Al CIMADI tienen acceso las personas naturales y las personas jurídicas. Por supuesto, con una serie de requisitos que hay que complementar.
algunos de ellos que de alguna manera tienden a que el Banco Central, que en última instancia es el organismo que va a supervisar estas negociaciones, coloque restricciones que de alguna manera eliminan mucho lo que se habla de que es un mercado libre. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado para que el gobierno no tenga la tentación de colocar cada día más restricciones, evitando que se cumpla la ley de la oferta y la demanda en el campo de la divisa. Aparentemente hasta ahora parece que este sistema ha sido como muy engorroso. La gente se está quejando mucho de esta nueva estructura cambiaria. Sí, ciertamente el sistema, no solamente los agentes económicos, sino los operadores cambiarios, han dicho que el sistema es muy engorroso, porque hasta ahora tampoco se ha definido realmente cuál es el papel que va a cumplir el Banco Central, si ciertamente va a ser solamente un órgano supervisorio o se va a dedicar, por la tentación de controlar, de convertirse en una especie de deductor de la tasa de cambio, lo que, insisto, va a eliminar la posibilidad de que sea un mercado libre. ¿Hacia dónde nos lleva Maduro con esta nueva estructura cambiaria? Existe la esperanza de que en el próximo futuro se ha desmontado totalmente el control de cambio. Yo soy de la idea que este es un paso previo que es favorable y una buena señal el solo hecho de que haya arrancado la tasa CIMADI con bolívares 170 por dólar, porque eso acerca al mercado ilegal y de alguna manera anticipa lo que pudiera ocurrir en los próximos días con esta tasa de mercado. Ahora, ¿por qué el CIMADI puso el dólar casi al mismo nivel del dólar paralelo? Desarrollamos este tema cuando vengamos de unos comerciales. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Alfredo Gordon, economista y expresidente de la UCES. Seguimos conversando con el doctor Alfredo Gordon, economista y expresidente de la UCES. Alfredo, te dejé finalizando el segmento anterior una pregunta en el aire. ¿Por qué el CIMADI puso el dólar casi al mismo nivel del dólar paralelo? Bueno, realmente esto ocurre porque se sabía que había una demanda de dólares que se realizaba en el mercado paralelo de divisas y que de alguna manera iba a acercar a lo que posiblemente pudiera ser la tasa de cambio para un desmontaje del control de cambio. Sin embargo, se supone que la tasa del CIMADI va a gozar de una gran cantidad de agentes económicos que no tenía ni tiene el mercado paralelo. Por ejemplo, se dice que el dólar fronterizo del llamado mercado ilegal es fijado aproximadamente entre 15 y 20 casas de cambio que funcionan en la frontera. En el caso del CIMADI van a existir 3.792 posibilidades para que los agentes económicos puedan acceder a comercializar esta divisa en un mercado legal. Esto de alguna manera va a facilitar la posibilidad de que este mercado tenga un suficiente dinamismo que pudiera inclinar la balanza a favor o en contra de la tasa de cambio. Un aspecto más importante aún significa lo siguiente: la tasa de cambio en este momento que se está rigiendo por la oferta y la demanda y que es fijada, insisto, por no solamente el Banco Central como órgano ductor, sino por la interacción de la demanda y de la oferta, es probable que tenga resultados negativos a la larga en función de no solamente
la interacción de los agentes económicos, sino en la posibilidad de que el Banco Central tenga la tentación de colocar restricciones, lo que va a hacer que esta tasa se acerque aún más a lo que en este momento es la tasa del mercado ilegal. Explícanos algo, ¿cuáles son las causas que afectan el precio del dólar en el mercado paralelo? Bueno, en el mercado paralelo ilegal, las causas que lo afectan realmente son dos. Uno es el precio irrisorio que en este momento cancelamos todos nosotros por la gasolina, y lo otro es la existencia de los productos regulados. Esto tiene la siguiente explicación. En la frontera donde se comercializa la tasa de cambio ilegal que se recibe en bolívares, los bolívares solamente sirven para comprar dos cosas en Venezuela, que es la gasolina y compran los productos regulados. Esta es una manera que hay para que el contrabando de alguna manera pueda servirse de esta tasa de 6.30, que a propósito yo soy uno de los que estuvo propugnando porque fuera eliminada la tasa del dólar a 6.30 por varias razones. Una primera razón es porque esto evitaría la tentación de las personas cercanas al gobierno de incurrir en el ilícito que significa negociar con las facturas que o subfacturan de la mercancía que traen con estos dólares a 6.30 y se convierte en corrupción administrativa. Por lo otro, la eliminación de esta tasa de 6.30 pudiera significar que el Banco Central, o en este caso PDVSA, pudiera tener la facilidad de tener mucho más recursos para inyectar tanto al SICAD como al CIMADI. El diferencial entre el 6.30 y el dólar SICADI es de 2.600%. ¿En qué se traduce todo esto? Mira, ciertamente aquí tenemos que ser un poco más preciso. La única manera de saber realmente cuál ha sido el volumen de la verdadera devaluación que va a ocurrir con nuestra moneda a raíz de este nuevo esquema cambiario es reconociendo de que en Venezuela existen 3 tasas cambiarias y hay que ver la ponderación que cada una de ellas va a tener en un dólar, que significa que sería el equilibrio en toda la economía. Por ejemplo, se habla que el 70% de las divisas van a ser otorgadas a el SENCOES, que no es otra cosa que alimentos y medicina, y que hay un 80% aproximadamente que se va a dedicar al SICAD, que va a ser para aquellos aranceles o aquellos códigos arancelarios no incluidos en el SENCOES y que de alguna manera hacen falta para la adquisición de bienes y servicios. Y una tercera parte, que es la que el gobierno llama CIMADI, que es la que se va a dedicar a la libre oferta del juego de la demanda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros ponderamos realmente cuál es el peso específico de cada uno de estos factores dentro del total de divisas, tendríamos, por ejemplo, que la verdadera devaluación que se va a producir para final de año, evidentemente, va a ser alrededor del 50%. Esta es la verdadera devaluación. Pero hay un hecho más crítico, que es que con relación al 2014, cuando la devaluación fue del 60%, también es una devaluación ponderada. Significa que, si se quiere, con este nuevo esquema cambiario, vamos a tener una menor devaluación de la que tuvimos en el 2014. Insisto, al ponderar
cada factor dentro del reparto de dólar que va a hacer el Estado. Si dólares no hay, Alfredo, ¿de dónde proceden los dólares que se están negociando en el CIMADI? Bueno, técnicamente hablando, los dólares van a provenir de una primera parte de PDVSA, que además le interesa para poder licuar sus acreencias en bolívares, va a provenir de las petroleras asociadas a PDVSA, va a provenir de los diferentes fondos extrapresupuestarios que existen, como Fonden, el Fondo Chino, la Tesorería, y una parte muy importante, quizás la más importante de todas, que va a provenir de la venta de bonos que necesariamente va a tener que hacer el gobierno, tanto bonos soberanos como bonos de PDVSA. Esto va a significar que evidentemente lo vamos a seguir endeudando. ¿A qué tasa se fijarán los precios de los bienes y servicios en Venezuela por esta multiplicidad de tasas de cambio que tenemos en Venezuela? Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Alfredo Gordon, economista y expresidente de la UCES. Seguimos conversando con el doctor Alfredo Gordon, economista y expresidente de la UCES. Alfredo, ¿a qué tasas se fijarán los precios de los bienes y servicios en Venezuela, dada esta existencia de multiplicidad de tasas que tenemos en Venezuela? Mira, realmente la superintendencia respectiva, la que maneja los precios, ha dicho de que va a aceptar o va a admitir todos los bienes que entren con la tasa del CICADI, lo van a admitir a precios de acuerdo al manifiesto de importación que tengan cada empresario. Es decir, aquella tasa que entró con dólar del SECOES, es decir, a 6.30, habrá un manifiesto de importación que así lo respalde y la superintendencia se va a encargar de verificar que los precios se hagan en función de eso. Igual va a pasar con el CICAT, igual va a pasar con el mercado abierto de divisas, que es el que más preocupa a todo el mundo. El gobierno se ha encargado de decir que toda la mercancía que entre con el dólar SUMADI va a ser una mercancía reconocida en los costos como ingresada con el dólar que para ese momento esté fijado. Eso es lo que ha dicho el superintendente. Sin embargo, la pregunta que no se ha dicho o la respuesta que no se ha dado es qué pasaría con aquellos bienes con componentes de los tres mercados. Evidentemente que debe existir una ponderación, lo que va a complicar realmente la situación para calcular el costo de producción de cada producto. Pero por ahora, lo que se ha indicado es que se va a aceptar todos los dólares que entren del mercado proveniente del CICADI a precios que el comerciante haya cancelado de acuerdo al manifiesto de importación. Y esto es realmente importante. ¿Las importaciones en Venezuela se realizarán con el dólar SIMADI? Algunas de ellas o la gran mayoría de ellas. Por eso es que nosotros vamos a tener quizás una paradoja a mediados de año, que es que vamos a tener, por decir algo, los centros comerciales de alguna manera con los anaqueles surtidos, y vamos a tener el mismo problema con las colas a nivel de abastos y farmacias. ¿Por qué? Porque la mercancía o los bienes que de ambos renglones que vienen del CENCOEX van a seguir con los problemas del dólar. No nos olvidemos que al final del cuento, el grave problema que tenemos
en el país es la carencia de divisas. No se puede soslayar que si bien en el 2012 Venezuela recibió 92.000 millones de dólares, ya para el 2013 recibió 85.000 millones de dólares y en el 2014 recibimos apenas 70.000 millones de dólares. Lo más grave y lo más crítico, para este año 2015 se estima que solamente vamos a recibir, por concepto de exportaciones petroleras, un estimado entre 33 y 35.000 millones de dólares. Vale decir, la mitad o el 50% de lo que recibimos en el 2014. Explícale a los televidentes por qué no hay dólares en Venezuela. Evidentemente que la caída de los precios del petróleo va a significar tremendamente el hecho de que nosotros no podamos contar con la divisa suficiente. No se puede olvidar que es PDVSA la que de alguna manera provee el 97% de todas las divisas que ingresan al país. Por cada 100 dólares que entran en Venezuela, 97 provienen del petróleo. Eso es correcto. Y 3 de las otras importaciones. Pero lo más grave no es eso. El problema no es el porcentaje. El problema es que ante la disminución de los precios del petróleo, evidentemente cada vez la masa de divisas a repartir va a ser menor. El gobierno lleva 12 años en un círculo vicioso, ensayo-error, ensayo-error. Yo te pregunto, ¿por qué el gobierno insiste en el error de mantener un anclaje cambiario a 6.30? La mayoría de los venezolanos no tenemos acceso a esa tasa de cambio. Bueno, admitiendo que yo fui uno de los que me opuse a que se siguiera manteniendo el dólar a 6.30 por las razones que yo explicaba, y la voy a repetir. Primero, estamos regalando el dólar. En segundo término, estamos dando pie para que cualquier persona cercana al gobierno intente por cualquier medio, seguramente ilícito, hacerse de unos dólares para llevarlo al mercado paralelo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, porque si PDVSA pudiera colocar la mayoría de los dólares que le van a ingresar en un mercado más abierto, pudiera evidentemente satisfacer sus requerimientos en cuanto a bolívares para poder enfrentar la gran cantidad de compromisos en bolívares que tiene PDVSA. No solamente que estamos regalando los dólares, estamos regalando también la gasolina, y está el origen de la corrupción en estos dos factores. Sí, ciertamente, realmente lo que ocurre es el problema cambiario en Venezuela solo se va a resolver cuando definitivamente tengamos un aumento de la gasolina y por otro lado tengamos una tasa de cambio unificada o simplemente desmontando el control de cambio. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿Por qué el gobierno hizo caso omiso de la unificación cambiaria? Desarrollamos este tema en el próximo segmento. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Alfredo Gordon, economista, expresidente de la UCES. Seguimos conversando con el doctor Alfredo Gordon, economista y expresidente de la UCES. Alfredo, ¿por qué el gobierno hizo caso omiso a la unificación cambiaria? Sí, el gobierno descartó la unificación cambiaria porque decidió entre asumir un costo político que iba a significar eliminar realmente el dólar a 6.30 o asumir un costo social que iba a significar que esta
de evaluación, que iba a ser un poco más lineal, de alguna manera afectara todos los otros renglones desde el punto de vista social que el gobierno esperaba. Sin embargo, nosotros insistimos, y cuando digo nosotros, la mayoría de economistas, que la unificación cambiaria es necesaria porque es muy difícil manejar la economía con una multiplicidad de tipos de cambio como la que tenemos en este momento. Las distorsiones van a seguir aumentando y no se van a corregir, máxime si el gobierno intenta este mercado nuevo que de alguna manera se está intentando ser abierto. Y yo me he referido varias veces a que digo que de alguna manera ha intentado ser abierto, porque han habido señales que indican que el gobierno nacional, a través del Banco Central, está intentando interferir en este precio de alguna manera. ¿Tú le das al gobierno el beneficio de la duda con esta nueva estructura cambiaria? Yo realmente soy muy pesimista, insisto, y soy pesimista porque el gobierno, por las señales que ha dado, no va a dejar que el mercado sea libre, que el libre juego de la oferta y la demanda fluya. Y voy a poner un ejemplo. Hay agentes económicos que se han quejado de que el gobierno, a través del Banco Central, ha impedido que oferente le coloquen el precio al dólar que consideren necesario. Por ejemplo, un oferente tiene $10,000 dispuesto a venderlo. Si el oferente llama hoy a su banco y le dice que lo quiere vender en 180, no se lo aceptan. No se lo aceptan porque la tasa marcador hasta ahora son 172. De tal manera que entonces el mercado no es libre. Esta es una señal, muy mala señal, que indica que el gobierno está tratando de tutelar el precio en el mercado. Otra mala señal es que cuando se realizó la subasta cambiaria para satisfacer lo que se llamó el menudeo con la agencia, los bancos y las casas de valores, hubo un día, el primer día, que el dólar resultó por debajo del precio en que lo habían comprado los agentes económicos o los agentes de bolsa. El Banco Central no permitió que ese precio fuera el que se negociara, de tal manera que obligó a los agentes, en este caso bancarios, casas de bolsa y casas de valores, a vender el dólar al precio que había fijado previamente el Banco Central. De tal manera que eso a mí me da muy mala espina, y yo considero que por ese camino realmente el problema no se va a solucionar. Nosotros seguimos apostando por una unificación cambiaria que sería el paso previo para un desmontaje total del control de cambio. ¿El éxito o el fracaso de esta nueva estructura cambiaria dependerá de qué? Dependen de dos factores, fundamentalmente. Uno es la confianza que genere entre los agentes económicos, y lo otro, y quizás más importante, el volumen de divisas que el gobierno esté en capacidad de aportar para que estos tres esquemas funcionen. De no ser así, vamos a tener graves problemas y vamos a regresar a lo que antes teníamos con el SICAD 2, solamente que con una tasa más alta. ¿Esta nueva estructura cambiaria es inflacionaria? Por supuesto que sí. Acuérdate que todo cambio de precio de la paridad monetaria oficial, que es el 630, significa que es inflacionario. No estaban equivocados todos los analistas económicos que anticipaban una inflación
que iba a estar por encima de los 3 dígitos. ¿Esta nueva estructura cambiaria también se presta para la corrupción? Por supuesto que sí. Siempre que haya corrupción, tiene que haber la posibilidad de que alguien pueda ponerse dólares a 6.30 y llevarlo de alguna manera al mercado libre, ya sea con sobrefacturación o con la subfacturación. Según voceros del gobierno, la creación del CIMADI fue para destruir el dólar paralelo. ¿Por qué el mercado paralelo se mantiene a los mismos niveles sin ningún impacto? Porque hasta ahora el CIMADI no ha cumplido su primer objetivo, que era luchar contra el mercado paralelo. Y siempre que el gobierno, a través del Banco Central, coloque restricciones al CIMADI, en esa misma medida el mercado negro va a florecer. Siempre va a haber agentes económicos que prefieran ir al mercado paralelo ilegal que antes de pasar por la alcabala, que significa todos los requisitos que el Banco Central le impone para hacer las negociaciones. Hablemos de las contradicciones ideológicas del régimen de Maduro. ¿Por qué el sistema comunista de Maduro echa mano del mercado como herramienta para asignar recursos? Desarrollamos este tema en el próximo segmento. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Alfredo Gordon, economista y expresidente de la UCES. Seguimos nuestra conversación con el doctor Alfredo Gordon, economista, expresidente de la UCES. Alfredo, quedó pendiente las contradicciones ideológicas del régimen. ¿Por qué el sistema comunista de Maduro echa mano del mercado como mecanismo para asignar recursos? Bueno, en primer lugar, este es un reconocimiento al mercado como asignador de recursos. Es lo que ha permitido al CIMADI regresar a la época cuando existían un cambio paralelo, existía un mercado, cuando cerraron las casas de bolsa, que eso fue nefasto para la economía venezolana, y se demostró con yo diría que el bloqueo que hubo con las divisas. Realmente el control de cambio se ha convertido en este régimen en una especie de control social que el gobierno mantiene sobre sus ciudadanos. Y político. Y político, por supuesto. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, hay un detalle muy interesante que es el siguiente. Se habla que el dólar viajero se va a mantener con el SICAT, que en este momento está en 12 bolívares. Pero lo que no se dice paralelamente a esto es que los pasajes aéreos, a pesar de que no hay una resolución en concreto, se van a manejar con el mercado libre de divisas. ¿Qué significa esto? Esto va a significar que una familia de 4 miembros va a poder contar, el padre y la madre, con su límite de divisas para viajeros, pero los pasajes aéreos, al tener que pagarlos con el dólar CIMADI, se le hace inalcanzable y por lo tanto no viable. De alguna manera es una especie de corralito para todos los que tengan capacidad de poder viajar. Saquen cuenta solamente, y ponemos un ejemplo, un pasaje aéreo que pueda costar $800 y que sea una familia de 4 miembros. A pesar de que puedan tener su cupo viajero con el dólar CIMAP, ¿qué va a pasar con los costos de los boletos aéreos? Va a ser inviable a partir de este momento
viajar. No hay ninguna posibilidad. Es una manera, es otro control, aparte del control de cambio, un control político que va a ocurrir. Y hay otro detalle que nos faltaba por señalar, que todos los controles de cambio que conllevan devaluaciones siempre favorecen al gobierno. En este caso, la devaluación favorece a PDVSA y que le va a permitir, por supuesto, licuar sus deudas en bolívares. Pero, de alguna manera, sigue siendo un control social, porque al no haber un corralito monetario, por ponerle un nombre que al gobierno no le gusta, entonces ahora no vamos a poder viajar. Insisto, vamos a contar con el dólar viajero, pero los boletos seguramente están dolarizados y vamos a tener que tratar de conseguir de alguna manera boletos a un precio que realmente convierte cualquier viaje de vacaciones, o que no necesariamente tiene que ser de vacaciones, en inviable. No va a ser posible. Vamos a explicarlo mejor. Para las personas que ganamos en bolívares, Venezuela es el país más caro del mundo. Pero para las personas que ganan en dólar, Venezuela es el país más barato del mundo. Yo te pregunto, ¿qué tipo de socialismo tenemos en Venezuela? No, y hay algo más significativo, que es lo siguiente. Cuando se habla de la posibilidad del menudeo, se habla de que nosotros podemos adquirir hasta $300 diarios. Yo quiero que ustedes sepan que para que una persona pueda obtener $300 diarios, esto significa 6 meses de salario mínimo. Y si vamos al total mensual, que son 2.000, vale decir, el gobierno le dice que usted puede ir a los bancos y adquirir hasta 2.000 bolívares mensuales en moneda extranjera, en este caso en el dólar. Usted necesita 40 meses para poder adquirir eso. Yo me pregunto, ¿quiénes son los que están en capacidad de ir al CIMADI? Solamente aquellos que en este momento cuenten con exceso de liquidez, que yo me imagino que no son muchos. Yo te pregunto, ¿el sistema comunista de Maduro favorece a los que ganan en dólares y perjudica a los que ganan en bolívares? Eso es correcto, eso es correcto. Realmente no hay ninguna posibilidad de los que ganamos en bolívares, sobre todo los que tenemos un salario, de poder viajar. No hay ninguna posibilidad, insisto, a pesar de que podemos contar con el dólar viajero liquidado con tasa SICAD, que vamos a contar con nuestros $3.000, pero los boletos, al estar dolarizados, hacen inalcanzable para cualquier ciudadano planear un viaje por lo menos de vacaciones, máximo si se estima una familia de 4 miembros. Ahora, nosotros los venezolanos que ganamos en bolívares, pero pagamos en dólares, es decir, nuestros egresos están dolarizados, pero nuestros ingresos no. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tú no estás de acuerdo con dolarizar la economía venezolana? Realmente yo no estoy de acuerdo con dolarizar la economía venezolana, sin dejar de lado las ventajas que trae la dolarización, porque hubo otros países que alcanzaron los méritos y las mejorías, tanto de Ecuador, que lo ha logrado, como Panamá, como El Salvador, sin necesidad de dolarizar y sin sacrificar lo que significa la autonomía de una autoridad monetaria como el Banco Central. Esto significaría que nosotros dejaríamos de percibir no solamente
dinero por lo que se llama el señoriaje, que no es otra cosa que es el dinero que obtiene el gobierno, el Banco Central, por la emisión de billetes, sino también perdemos la capacidad de que en algún momento el Banco Central pueda auxiliar a uno de los bancos o al sistema financiero nacional a la hora de que haya una debacle. Realmente yo no estoy de acuerdo con la dolarización, puesto que, insisto, hay países que han logrado los mismos avances que se lograron en Ecuador, en Panamá y en El Salvador, sin necesidad de haber sacrificado su autonomía monetaria. Ya para finalizar, Alfredo, ¿la nueva estructura cambiaria de Maduro está condenada al fracaso? Yo preferiría decir que no. Sin embargo, tengo mis dudas. Yo estoy apostando porque de alguna manera tenga éxito, porque el tener éxito de alguna manera va a irradiar beneficios para todo el país. De tal manera que lo que yo pido es que se corrijan aquellas tentaciones que hasta ahora tiene el gobierno de intervenir en el mercado que supuestamente tiene que regirse por la oferta y por la demanda. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber aceptado nuestra invitación. También a ustedes muchísimas gracias por la atención prestada. Y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Me tengo que despedir. Hasta el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.